Bien, mis hermanos, este texto que acabamos de leer es importante, o va a ser el texto ancla de la clase, porque si usted pudo haber visto el título que estaba allí colocado en pantalla, esta clase la que se titular Acercándonos a Dios, un celo fundado o fundamentado en la verdad. Y es que quisiera decirte que si alguna vez has sentido un deseo fuerte de estar cerca del Señor, pero al mismo tiempo, a pesar de tener el deseo de estar cerca de Él, tienes cierta incertidumbre o sientes cierta distancia. Tal vez tienes un celo o una pasión ardiente por las cosas de Dios, pero tú sientes que probablemente algo falta. Y es que el apóstol Pablo llegó a decir de sus compatriotas judíos en Romanos 10:12, en Romanos 10:2, que porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento verdadero. Ese celo que probablemente tenían esos judíos sin el fundamento adecuado, no los estaba llevando a la salvación que es en Cristo Jesús y mucho menos a un amor ardiente y una cercanía verdadera con Dios. Pero en el texto que acabamos de leer en Hebreos 10, nosotros encontramos la solución. El escritor de Hebreos nos da un mandamiento principal y es que nos acerquemos. Y es que Él no deja ese mandamiento allí solamente y dice acércate a Dios y ya, sino que Él rodea ese mandamiento con verdades sólidas, con carbones encendidos de conocimiento, para que esa pasión de nosotros por acercarnos a Dios no esté fundada en nuestros propios sentimientos, sino esté fundamentada en la verdad. En esta clase de hoy, mis hermanos, nosotros vamos a ver dos verdades fundamentales. Y es que el llamado central del evangelio, en primer lugar, es acercarnos a Dios. Porque si hay algo que tenía Cristo y que tiene en su corazón, lo que vino Cristo a hacer es a colocar al hombre cerca, directamente, delante del trono de la gracia de Dios. Si hay algo que Cristo quiso hacer, como dice la Escritura, Él nos hizo cercanos a la presencia de Dios. Si hay algo que Cristo hizo, fue abrir el trono de la gracia, hacerlo disponible 24/7 para nosotros. Y lo segundo que queremos que veamos es que para acercarnos al Señor con un verdadero celo y pasión por Él, es que necesitamos empaparnos, sumergirnos en las verdades que este texto nos revela el día de hoy. Y es que yo quisiera que tuviéramos una idea fundamental en esta clase que vamos a irla desarrollando. Y es la siguiente. Y es que podemos acercarnos a Dios con un celo verdadero y basado en las verdades que Él mismo nos ha revelado. Repito la idea, podemos acercarnos a Dios con un celo verdadero y basado en las verdades que Él mismo nos ha revelado. Y esta idea nosotros lo vamos a ir desempacando a través de dos puntos que quise desarrollar esta clase. Si pudieran apoyar, colocarlos en pantalla, por favor. Y es que el primer punto va a ser, y es que el corazón del evangelio es el mandamiento de acercarnos a Dios. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver que el celo verdadero se alimenta del conocimiento de la obra de Cristo. Amén. Y sin darle más preámbulo, yo quisiera que entráramos ya en estos puntos para ir viendo cómo este celo verdadero se puede alimentar, ¿no? Y qué es lo que es, según acorde a la palabra. Y es que en ese primer punto, que el corazón del evangelio es el mandamiento de acercarnos a Dios, nosotros podemos ver en Hebreos 10, del 19 al 22, este texto que acabamos de leer,
nosotros vamos a ver varias cláusulas explicativas, pero encontramos a su vez una exhortación directa. Esa la vemos en el verso 22, donde dice acerquémonos. El escritor no nos está llamando, mis hermanos, a hacer algo externo. El escritor no nos está diciendo que es como ir a un edificio o caminar hacia un altar. Ese escritor más bien está hablando de un acto invisible, de un acto que tiene que ver con no acercar el cuerpo precisamente a un lugar donde se da un ritual, sino que el autor está hablando de acercar el corazón. Podemos hacerlo de muchas maneras. Usted puede acercar su corazón a Dios cuando está orando en su casa, en ese momento que usted aparta día a día para encontrarse con Dios. Pero usted también puede acercar su corazón a Dios en un momento de dificultad. Usted puede acercar su corazón a Dios sentado en la sala de espera de un hospital. Puede acercar su corazón a Dios en medio incluso de la labor más cotidiana. Usted puede acercar allí su corazón a la presencia de Dios, confiando que Él está tan cerca como la puerta de la fe. A veces nosotros queremos preguntarnos, ¿este llamado de dónde proviene? ¿Será simplemente que el autor desconectadamente dijo, sin tomar en cuenta la obra de Cristo, dijo, acércate a Dios? En cualquier momento, Él está allí y listo, y eso fue lo que Él quiso decir. No, este llamado que está haciendo el autor del libro de Hebreos es en realidad, mis hermanos, el centro de todo el evangelio. Jesús no solo murió por nosotros para perdonar nuestro pecado, sino que Cristo muere por nosotros y vive por nosotros y hace su obra con un propósito mucho más profundo. Y es que Cristo, acorde a primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y qué dice el texto después? Para llevarnos a Dios. Pablo también llegó a decir en Romanos 5 que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que si nosotros vemos el panorama de la obra de Jesús, nosotros vamos a ver que el objetivo de la obra de Cristo es que tengamos cercanía y comunión con el Padre. Dijo el autor John Piper que Dios no es que precisamente Él necesita nuestra compañía para ser feliz. La Trinidad en sí misma goza de una perfecta comunión y armonía. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que Dios desea, por medio de Jesús, que nosotros nos acerquemos. Que Él, en su misericordia, nos ha dado acceso a Él para que disfrutemos de algo sublime, maravilloso, incalculable. Te digo que es el mismo. El Salmo 16:11 lo dice en estas palabras: en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, si nosotros vemos que este es el mandamiento que se desprende o es el centro del evangelio, en donde Jesús tuvo la intención de, así que como Él vivía en la cercanía continua, a corazón con su Padre, haciendo su voluntad, amándole, estando cerca de Él en los momentos de gozo, en los momentos de aflicción. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, yo quisiera decirte varias aplicaciones para que las puedas tener en cuenta de cómo vivir este mandamiento de acercarte a Dios. Y yo creo que, por ejemplo, esta semana en tu ejercicio diario, antes de leer la palabra o orar, tú puedes hacerte una pregunta. Tú puedes decir, yo vengo solo aquí a buscar bendiciones
¿Vengo solo a Él a pedir por mi necesidad? ¿O vengo solo a Él con solo la intención, la única intención de estar con Él? Yo te invito, hermano, que entendiendo esto, que nuestro propósito principal siempre, la mayoría de las veces, en la oración, sea decir: Señor, solamente quiero estar contigo. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes en la hora en que yo estoy. Tú sabes la premura y la necesidad urgente que yo tengo de X y tal cosa. Eso Dios ya lo sabe. Pero yo tengo una necesidad urgente, Dios, de sentarme y estar contigo. Lo puedes escribir hasta en tu Biblia. Mi meta hoy más importante es acercarme al Señor. Pero también yo te invitaría a hacer otro ejercicio. Y es que crees momentos conscientes de acercamiento. Y como lo decía en la introducción, nosotros podemos decir: no, es nada más busco acercarme a Dios en el momento que yo aparto en mi devocional diario para estar con Él. Allí es que yo agarro y tengo mi momento especial en donde acerco mi corazón a Dios. Y ahí es donde nosotros fácilmente pasamos de la mente, pasamos de la devoción al ritual. El ser humano, nosotros tenemos ese problema. Nosotros hacemos altares muy rápido y confundimos entonces la devoción verdadera a Dios y lo que tanto decimos desde acá, y el Corán Deo y el vivir delante de la presencia de Dios, lo confundimos con un mero ritual. Parece que nuestra vida está más cómoda con eso. Pero no, yo te invito a que crees esos momentos conscientes en donde, por ejemplo, tú puedes estar yendo al camino a tu trabajo y puedes estar meditando en miles de problemas. Pero ¿por qué no aprovechas ese momento? Y mientras estás conduciendo o estás haciendo cualquier actividad diaria, ¿por qué no rediriges tu corazón y tu mente al Señor? ¿Por qué no, mientras no dejas de hacer tus labores, tu corazón no está anclado a decir: Señor, yo sé que haciendo esto, yo sé que haciendo estas labores de mi casa, yo sé que estando en mi lugar de trabajo, Señor, yo solo quiero una cosa: quiero que tu presencia esté cerca de mí hoy. Yo quiero solamente estar cerca de ti, Señor. No dejar de hacer lo que tú me has mandado a hacer, pero que mi mente esté consciente de que en todo lugar y en toda acción y en toda palabra, si hay algo que yo anhelo que esté allí, es tu presencia. Puedes llevar hasta un diario de acercamientos. Decir: hoy, mientras caminaba, trotando un rato, quise preguntarle a Dios tal cosa y me acerqué a Él, meditando en Él, en su palabra. Esos son momentos que nosotros a veces ignoramos, que podemos acercarnos al Señor. Y el Señor no desea que nosotros estemos lejos de Él y solamente nos acerquemos en el devocional diario porque es que lo tengo anotado a tal hora. El Señor quiere y desea, y el anhelo del Señor Jesús es que siempre vivamos en la presencia de nuestro Padre. ¿De qué se trató el ministerio de Jesús? Solamente lo importante de Jesús era hacer milagros y estar con los discípulos. El momento más especial de Jesús era estar con su Padre. Y Cristo estaba con su Padre en todo tiempo. El dolor más agudo de la cruz para Cristo no fue el peso de nuestro pecado, fue el abandono de su Padre. Cristo percibió en su corazón el abandono inminente de su Dios. Dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si hay algo donde yo siempre me he deleitado es en tu presencia, de continuo. Pero nosotros deberíamos tener el corazón de Cristo y decir: Señor, en lo que yo esté haciendo, así sea tomándome un café en mi soledad, yo quiero estar contigo. Amén. Crea esos momentos conscientes. Y también puedes hacer otro ejercicio. Compártelo en grupo. Si hay algo que nos alimenta como creyentes y nos invita a vivir en este mandamiento de acercarnos, es muchas veces compartirlo con otros. Es, en vez de preguntar tanta teología, preguntarle: hermano, ¿en qué momento de esta semana te acercaste al Señor? Aparte de tus momentos de devocional, ¿en qué momento fuiste intencional en reconocer y querer estar delante de su presencia? Y a lo mejor compartiendo eso en grupo te darás cuenta que están creciendo en esto
en buscar crecer, en vivir este mandamiento, o probablemente les falta y allí se pueden apoyar. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta, porque a veces queremos dejar esto de acercarnos a Dios de una manera muy mística. Pero si vemos el ministerio de Jesús y la vida de la iglesia, de grandes hombres de oración y de comunión con Dios, ellos buscaban los momentos, incluso los más pequeños, para estar delante de la presencia de su Dios. Amén. Y con eso quiero que ahora pasemos al segundo punto. Y es que el celo verdadero se alimenta, se fortalece, también podría decirse, del conocimiento de la obra de Cristo. Y te repito que lo que te decía en la introducción, que Pablo llegó a decir que sus compatriotas judíos, ellos tenían celo, tenían pasión por las cosas de Dios, pero no conforme a conocimiento. Y es que lo que quiso decir Pablo es que un celo sin fundamento puede desviarse o incluso llevarse a una persona a la perdición. Y es por eso que Hebreos 19, 10, 19 al 22 nos está dando lo que se podría decir como carbones encendidos de verdad, que encienden en nosotros o deberían encender en nosotros un celo genuino, estable y continuo por nuestro Dios. Vamos a ir desarrollando cuáles son esos carbones, esas verdades ardientes que vemos en el texto. Primera verdad, y es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acorde al verso 19. Y es que si nosotros recordamos quién entraba antes al lugar santísimo, quién tenía la facultad de entrar, dada por Dios, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y con temor, con un temor en donde él tenía que ya haberse limpiado de su pecado y ahora venía a pedirle a Dios por el pecado del pueblo, por medio de un sacrificio. Pero ahora en Cristo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos confianza de que la presencia misma de Dios está de continuo disponible para nosotros y con algo mucho más elevado, y es que está ahí, pero no para consumirnos. ¿Sabes qué podía pasar si alguien entraba en el lugar santísimo sin que Dios lo hubiese establecido? ¿Tú sabes qué pasaba en el Antiguo Testamento con las buenas intenciones, como los hijos de Aarón, haciendo cosas que Dios no mandó? La buena intención era destruida porque Dios no quería buenas intenciones. Dios era celoso, Dios siempre ha sido celoso con su adoración. Pero ahora en Cristo tenemos algo mucho más hermoso. En la sencillez de tu cuarto, en la sencillez de tu sala, en tu momento de dolor, la presencia de Dios Santísimo está allí disponible para ti. Eso solo fue comprado por la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación como Cristo. Pero el verso 20 nos da otra verdad ardiente, y es que dice: por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y es que en la muerte de Cristo en el Calvario, el velo del templo se rasgó mientras Jesús moría allí, como una señal de que el camino hacia el Señor, Dios creador, no es ahora por un ritual repetitivo, sino mediante un sacrificio único y eficaz. Cristo estaba estableciendo o inaugurando una nueva alianza o pacto con su pueblo, haciéndose él mismo el mediador, como dice la Escritura, entre Dios y los hombres. Es decir, que ahora ya no tenemos que esperar algún tipo de sacrificio especial para poder estar con nuestro Dios. No necesitamos primero purificarnos para poder entrar a esa presencia, poder disponer
No, así como estamos, incluso con nuestros pecados, nosotros podemos acercarnos a ese Dios para que Él mismo nos purifique, para que Él mismo nos cambie, para que Él mismo nos limpie. Por eso es un camino nuevo. Eso no se podía hacer en el tiempo del Antiguo Testamento, pero Dios abroga eso y da un nuevo mandamiento y dice, ahora te puedes acercar con confianza, incluso en tu peor suciedad, y yo te voy a limpiar. Aunque tus pecados vengan a ser rojo como el carmesí, vendrás a ser como blanca lana. Dios te va a limpiar de toda tu impureza. Pero hay otra verdad hermosa que nos dice el texto en el verso 21, y es que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hay uno que está intercediendo por nosotros de manera continua. Nosotros no estamos solos buscando la presencia de Dios sin ninguna dirección, sin ningún intercesor. Hay uno que está de continuo presentando su obra por nosotros y es Cristo. Nosotros venimos, como lo dije, impuros en nuestra condición, con muchas flaquezas, fallándole a ese Dios santo todos los días. Pero hay alguien que presenta todos los días sus marcas y su obra santa y perfecta delante de ese Dios Padre, y ese es Jesucristo. Los sacerdotes del pasado morían y eran hombres impíos, sujetos a pecado. Pero tenemos un sacerdote que se presenta él mismo como el sacrificio, pero se presenta a él como el sacerdote y el intercesor por su pueblo. No estás solo, hermano. Cada vez que te acercas a la presencia de Dios y te sientes como que, Señor, ¿y quién puede ser mi abogado delante de ti? Con esto que yo soy, ¿cómo me acerco a esta divina presencia? Hay uno que está delante de ti y es Jesucristo, presentando su obra por ti. Pero hay otra verdad hermosa que dice el texto en el verso 22, y es que nos acerquemos. ¿Cuál es la actitud? Y es que con corazón sincero, en plena seguridad o certidumbre de fe. ¿Y cuál es la base entonces de nuestra seguridad para acercarnos a Dios? Si vimos que necesitamos un sumo sacerdote, si vimos que se hizo un solo sacrificio por los pecados, si vimos que esa libertad para acceder a ese trono fue comprada por la sangre de Jesús, nosotros podemos concluir una sola cosa, amados, y es que la base de nuestra seguridad para acceder a Dios no es nuestra perfección. Jamás será nuestra pureza. La base de nuestra seguridad para acercarnos a esa divina presencia de nuestro Dios es la obra terminada de Jesucristo. El escritor añade incluso esta frase, que nuestros corazones han sido rociados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestra culpa de tal manera que podemos callar los acosamientos constantes de la conciencia, del maligno, del pecado. No porque seamos sin pecado, sino porque la sangre de Jesús cubre todas nuestras transgresiones. Entonces, por eso el creyente, cuando considera que no se puede acercar y tú le preguntas muchas veces por qué no se quiere acercar a Dios, a veces no hay verdad en su corazón. A veces esa incertidumbre está profundamente alimentada por emociones contrarias a la palabra, por un conocimiento que no es conforme a la palabra. Y a lo mejor tiene, como les decía, pasión y amor por las cosas de Dios, por servirle a Dios en todo lugar, pero hay miedo. No me puedo acercar porque yo soy impuro. No me puedo acercar, hermano, porque yo esta semana he cometido ciertos pecados y me da temor. ¿Qué puede hacerme Dios si yo me acerco allí? Yo le diría, bueno, mi hermano, si tú te acercas allí sin un mediador, ciertamente yo temería porque ¿qué presentaría yo delante de ese Dios? Mi pecado constante, mi mente que le falla a Dios, mis acciones que le fallan a Dios, mi lengua que le falla a Dios, mis palabras que le han fallado de continuo. Pero cuando recuerdo la verdad de que hay un Cristo, hay un Jesús, un Mesías, ese que murió por mí y que su obra completada es lo que detiene la ira de Dios para mí. Yo puedo decir, yo me puedo acercar aquí con plena confianza. Amén.
el pastor John Piper llegó a mencionar al puritano John Owen como ejemplo de un celo conforme al conocimiento. Nosotros podemos ver la vida de John Owen y ver que él dedicó su vida a una meditación asidua, constante, creciente y a una oración ferviente. Este llegó a escribir un comentario sobre el libro de Hebreos y al final de su vida llegó a decir, lo cito: Cristo es nuestro mejor amigo y dentro de poco será nuestro único amigo. Oro a Dios de todo corazón para que me canse de todo lo demás, excepto de la comunión con Él. Aquí vemos que el corazón de este hermano no era un celo puramente emocional. Él sabía que Cristo, su presencia de continuo, la cercanía que él compró con su sangre para que ese hermano estuviera cerca de Dios todos los días, no estaba fundamentada en una emoción, en una alegría del momento, en una mañana que se levantó con el pie correcto, sino en verdades profundas que meditaba en su corazón día y noche. Y es por eso que yo quiero cerrar este segundo punto y ir cerrando esta clase con algunas aplicaciones. Y es que te invito en primer lugar a memorizar y a meditar en verdades claves. ¿Has pensado en esto? ¿Te ha pasado esto que no te puedes acercar al Señor? Hay un temor que no viene de Él. Piensa en las palabras del texto, memorízalas. Puedes decir, no me quiero acercar al Señor por mi pecado, pero yo tengo libertad para acercarme por medio de la sangre de Jesús. El texto también dice, tengo libertad. Mi corazón fue purificado de mala conciencia. El texto me dice y me recuerda que yo tengo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tú puedes meditar en una verdad como esa, 5 minutos en el día. Y puedes agradecer a tu Dios por ese aspecto de la obra de Cristo. ¿Qué fuese de mí, Señor, si no tuviera un sacerdote sobre tu casa? ¿Qué fuese de mí, Dios, si mi corazón no hubiese sido purificado de la mala conciencia? ¿Qué hubiese sido de mí, Señor, si tú no hubieses abierto por medio de Jesús un camino nuevo y vivo? Pero también te invito de manera práctica a hablar y alimentar tu conciencia con la verdad. Nosotros sabemos que nos envía muchas veces lejos de la presencia de Dios. Y no es solo la culpa, sino es una conciencia no informada por la palabra que todo el tiempo nos está asediando, constantemente haciéndonos, humillándonos de la manera incorrecta, diciéndonos, tú no eres perdonado, a ti no se te puede volver a perdonar. Si yo fuese Dios, ya te hubiese mandado al infierno. Y tú dices, si yo me quedo en este pensamiento, hermano, la escritura dice que puedes llegar a endurecerte, incluso perderte de degustar la benignidad del Señor. Piensa en voz alta o medita en tu corazón. Yo tengo un Salvador que derramó su sangre por mí. Puedes decirle, conciencia, calla por un momento. Ese otro tú que vive dentro de ti acosándote, recordándote no solo el pecado de ayer, sino el pecado de hace 20 años por el cual tanto has pedido perdón. La conciencia todos los días te dirá probablemente, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro de tu perdón? ¿Tú estás seguro que tú eres tan puro como tú crees para estar tan cerca de Dios? Yo no lo creo. Tú dices, sí, conciencia, tú puedes creer lo que tú quieras, tú me puedes acosar lo que tú quieras. Y Satanás puede buscar, hacer lo que quiera y decirme a mi conciencia, a veces, muchas veces, tú eres un pecador sucio, indigno. Y tú dices, yo todo eso lo sé, pero yo no confío en mi pureza para estar cerca de Dios. Yo confío en la pureza de Jesús para estar cerca de Él. Medita
y ora. No dediques tiempo, hermano, solamente a leer la Biblia. Medita lentamente lo que lees. Pregúntale al Señor cuando lees textos como este. Cualquier texto en su palabra, pero textos como este, tú puedes decir, ¿qué significa para mí? Pregúntale al Señor, ¿qué significa para mí tener un corazón sincero? Señor, ¿qué significará hoy para mí vivir en plena seguridad? Respóndele en oración al Señor. Gracias, Dios, porque si yo no hubieses abierto un camino para mí, yo no sé dónde estaría. Tú puedes decirle, gracias, Señor, porque ese camino que abriste no es solamente directo al cielo y ya un cielo sin nadie. Tú abriste un camino directo a tu presencia, que está disponible no cuando yo llegue allá, sino está disponible desde ahora. Medita en eso. Incluso, otro ejercicio interesante puede ser hacer en tu mente o en un papel un mapa de verdades. Tú puedes colocarte a ti y escribir tu nombre en un papel y puedes colocar la presencia de Dios o a Dios en una distancia en el papel. Y en medio de eso puedes colocar muchas veces que te detiene. Culpa. No sé, una conciencia acosadora. Podemos decir incluso conforme a la Biblia, el acosamiento de Satanás, que no quiere que yo me acerque. ¿Qué puedes hacer tú para romper eso? Hacer puentes. ¿Cómo me conecto con la presencia de Dios? Dibuja un puente, incluso en tu mente. Dibuja puentes. Pero ¿cómo me conecto a esa presencia de Dios? Ah, ya sé. Es que esto no importa, todo esto que me está alejando de Él. Es Cristo que abrió un camino nuevo para mí. Es que dice, mira, mi conciencia dice que soy impuro. Ya va, pero ¿qué dice el Señor? Que Él me purificó mi conciencia y purificó mi corazón. Entonces esto me puede llevar a la presencia de Dios. Pero ¿quién es mi abogado? Mira, porque aquí tengo es un acosador. Aquí tengo al fiscal del universo diciéndome, tú eres culpable. Pero es que Cristo es mi abogado. Y es mi abogado defensor y ya pagó por mí. Entonces me puedo acercar a Dios. ¿Te fijas cómo todo eso se va quitando? Esos obstáculos y vas creando más bien, en vez de obstáculos, vas creando puentes para conectar tu vida a la presencia de Dios. Señales que te enseñan cuál es el camino. La culpa que intenta Satanás, que intenta nuestra conciencia muchas veces mal informada. Una sola cosa, desviarnos de la presencia de Dios. Pero la Escritura nos dice, estas son las señales, acércate. Ahí está la flecha donde debes seguir. Pero mi conciencia no me deja. No importa ese obstáculo, eso no es obstáculo para Dios. Continúa. Sacerdote tienes, abogado tienes, eres sido purificado. Y si te acercas aquí, hay uno que está contigo, que es un mediador, que es Jesucristo. Amén. Podríamos decir las palabras del Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Podemos preguntar incluso como el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta de eso? Ahora. En todo momento nosotros tenemos disponible el trono para acercarnos a Dios. Así que yo te invito, mi hermano, antes de orar, a tener en mente lo que hablamos en el primer punto. El mandamiento central o el punto central del evangelio fue acercarnos a Dios por medio de Jesús. Pero Dios al mismo tiempo, en el segundo punto, vimos que Dios quiere que nos acerquemos con verdades encendidas de su palabra. Que no nos acerquemos meramente con nuestras emociones, con lo que yo creo saber de Él, sino con lo que está claro de Él y de su obra en su palabra. Amén. Yo te invito, por favor, que me acompañes a orar para darle gracias a Dios por esta clase.